Apreciados amigos, apreciadas amigas, hermanos, sean bienvenidos a nuestro ministerio, la Iglesia Sencilla en Casa, y también sean bienvenidos a nuestra transmisión, Beneficios y Bendiciones de la Iglesia Sencilla en Casa. Para esta oportunidad vamos a meditar y reflexionar sobre una de las más grandes bendiciones que podemos tener en la Iglesia Sencilla en Casa, y que tristemente es uno de los temas bastante controversiales en el cristianismo de hoy. Y me refiero al tema del bautismo. Hay dos grupos que están divididos con relación al tema del bautismo. Un grupo que cree que el bautismo es un sacramento y que tiene poderes salvíficos, poderes de protección y poderes de bendición. Y entonces este grupo, pues, exige que las personas puedan ser bautizados desde bebés. Ese es el grupo ortodoxo y el grupo del romanismo, del Vaticano. El segundo grupo es el cristianismo en general, que creen que el bautismo es un rito y que este rito, pues también en la práctica significa lo mismo que el sacramento, porque te da propiedades salvíficas, te da propiedades de protección, y que este segundo grupo, para que tú puedas ser aceptado para que tomes el bautismo, tú tienes que conocer y aceptar sus doctrinas dependiendo de la denominación religiosa, dependiendo de la organización, dependiendo de la institución religiosa. Tienes que aceptar todas sus creencias, así no estés de acuerdo. Al igual que ellos creen que tú tienes que ser bautizado por una persona especial, por un oficiante especial, y este oficiante especial pues tiene que ser una persona santa, consagrada. Y que este oficiante, al momento de meterse en el agua y hacer una oración, prácticamente esa agua se convierte en sagrada y en bendita. Y cuando tú eres sumergido ahí, entonces pues sales con esa aureola de santidad. Permíteme decirte, hermano, hermana, que todo eso son simplemente invenciones y tradiciones humanas que no tienen nada que ver con el pensamiento bíblico. Y hablando de la Biblia, te quiero leer ciertas citas de la palabra del Señor. Tenemos a Jesús y el bautismo. Mateo 3, 13 y 15 dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo tengo que ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús le respondió y le dijo: deja ahora que hagamos así, porque de esta manera nosotros cumplimos la voluntad del Señor. Y entonces Juan el Bautista entendió y lo bautizó. Ahora, ¿qué era lo que el Señor Jesús estaba queriendo decir con esto? El Señor Jesús estaba queriendo decir que él, al ser bautizado, entonces estaba por un lado dando el ejemplo y por otro lado dando el verdadero símbolo de lo que es el bautismo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, el mismo Señor Jesús, al terminar su ministerio, le encarga a sus discípulos lo siguiente, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús da la orden a sus discípulos para que vayan a las naciones y hagan discípulos. Y una prueba de que este seguidor nuevo, pues, es un nuevo creyente, es mediante el bautismo. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el bautismo? El apóstol Pablo dice en Romanos 6, 3 y 4:
¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesús el Cristo, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, para el apóstol Pablo, el bautismo es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es a esto que Cristo se refería cuando decía: dejemos que se cumpla toda justicia para que así se haga la voluntad del Señor. Es por eso que es requisito para empezar la vida cristiana, empezarlo con un bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dicho de otra manera, usted al ser bautizado está siendo sepultado en la muerte al pecado, la muerte al mundo, la muerte al hombre viejo, la muerte a la persona vieja. Y cuando es sepultado en el agua, es como que si usted se hubiera sepultado en el sepulcro y toda esa vida vieja queda allí. Y cuando es levantado del agua, es como que si usted resucitara para una nueva vida. Esto es el bautismo. Es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero el bautismo es en esencia el trabajo que hace el Espíritu Santo cuando usted permite que el Espíritu Santo haga en usted el trabajo de esa conversión. Entonces, usted pide ser bautizado cuando primero el Espíritu Santo lo convenció y lo convirtió en una nueva criatura. Y el hecho de bautizarse no es nada más que una manifestación pública de su conversión. Muy bien. El segundo punto es el oficiante, como ya lo mencioné hace unos instantes. El oficiante del bautismo. Según la Biblia, pues es totalmente diferente a lo que usted ve en su contexto religioso, en su denominación, en su institución religiosa, en su organización religiosa. Porque allí el oficiante tiene que ser un profesional. El oficiante tiene que ser un pastor ordenado, un obispo ordenado, ¿ok? O un apóstol ordenado. Sin embargo, la Biblia no dice nada de eso. Miren lo que dice la Biblia. Juan 4, 1 al 4. Dice: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, dejó a Judea y se fue a otra, ¿ves? A Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. Es decir, si hubiera sido el propósito del Señor que el oficiante tiene que ser un profesional o tiene que ser una persona que haya pasado por estudios o que haya tenido una ordenación, entonces Cristo hubiera sido el primero que estuviera bautizando. Pero dice que no. Dice que eran sus discípulos los que bautizaban. Por lo tanto, el oficiante en el Nuevo Testamento es todo discípulo seguidor de Cristo que se ha convertido en una nueva criatura. De manera que en la iglesia sencilla en casa para este tiempo, el oficiante es cualquier otro discípulo que está consagrado al Señor. No tiene que ser apóstol, no tiene que ser profeta, no tiene que ser pastor, no tiene que ser nada de esos encumbramientos. Sencillamente ser un discípulo más del Señor. Veamos un ejemplo, Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pregunto, ¿quién era Felipe? Felipe no era profeta, Felipe no era pastor, Felipe no era anciano, Felipe no era apóstol, Felipe no era cura. Felipe era un discípulo servidor. Dice Hechos 6 que Felipe era un diácono.
Entonces, hermano, hermana, si usted es un discípulo en la iglesia sencilla en casa, según la Biblia, usted está facultado para bautizar. Muy bien. Ahora el tercer punto son los requisitos. ¿Qué necesita una persona que desea ser bautizada? ¿Qué necesita para que lo podamos bautizar? Hay dos requisitos muy importantes. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y confesión de pecados. Vamos a leerlo. Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro, después de su presentación de la palabra del Señor en Hechos 2, la gente se compungieron, es decir, el Espíritu Santo los convirtió. Y ellos dijeron, señores, varones, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro les dice, arrepentíos. Y esta palabra de arrepentíos o este requerimiento de arrepentíos fue lo mismo que hizo Juan el Bautista y lo mismo que hizo el Señor Jesús en su ministerio de su predicación del Evangelio. Mateo 3:2 dice, y diciendo, hablando de Juan el Bautista, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Mateo 6:3 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, el primer requisito es arrepentirse y confesar sus pecados. Segundo requisito, vamos a volver con Felipe y el etíope. Hechos 8:35 al 37. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta misma escritura, le predicó el evangelio a Jesús. Y yendo por el camino, vinieron a cierta agua y le dijo el eunuco, he aquí, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y miren lo que le dice Felipe. Aquí está el segundo requisito. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora, ¿qué creyó el eunuco? ¿En qué tenía que creer el eunuco para ser bautizado? Miren, respondió el eunuco, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Apreciado hermano, apreciado hermana. El segundo requisito es creer que Jesús es el Cristo, creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Jesús es el ungido de Dios que vino a este mundo para dar su vida en salvación de nosotros. Y esa actitud de creer significa que usted tiene que aceptarlo como su Salvador y aceptarlo como el Señor de sus vidas. Otro ejemplo, Hechos 16:27 al 32. Y habiendo despertado el carcelero de Filipos, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo una luz, entró de un salto y temblando, se arrodilló ante los pies de Pablo y de Silas. Y entonces ellos, sacándolo fuera, les dijo, señores, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban en su casa fueron bautizados. Es decir, este bautismo se desarrolló en una iglesia en la casa. El bautismo de el eunuco se desarrolló en un río. Apreciado hermano, apreciada hermana, ¿ahora entiendes el verdadero mensaje y concepto de lo que es el bautismo?
en la iglesia sencilla en casa, es así de sencillo. Solamente necesitas creer que Jesús es el Cristo y aceptarlo como el Salvador y el Señor de tu vida. Y segundo, que tienes que arrepentirte de tus pecados y confesarlos públicamente. Y permitir que el Espíritu Santo te convierta. Y una vez que te has convertido, entonces eres sumergido en el agua como una muestra de que eres una nueva criatura. Y el Señor te va a dar el don del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos la próxima transmisión. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de nuestro ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Si este mensaje te ha servido espiritualmente, queremos decirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos puedes ayudar cuando miras un video, cada vez que te suscribes, cada vez que le das un me gusta, cada vez que haces un comentario o cada vez que lo compartes. De esta manera es la forma como tú nos puedes ayudar para que nosotros podamos llegar a otras más personas. Estas son nuestras redes sociales y vías de contacto para que nosotros podamos servirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga.